Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Hace algún tiempo atrás, 20 días atrás, conversamos con Enrique Avogadro, que es el ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Avogadro había venido a Jujuy a ver qué era esto de Casabindo, ¿no? Cuando hablamos con él le preguntamos, bueno, ¿qué se está llevando de Casabindo, no? Y dice, de Casabindo me llevo el sentir más profundo de la cultura jujeña, ese patrimonio intangible que es tan valioso y que todos tenemos que cuidarlo. Y llamó la atención porque Avogadro no habló en ningún momento de una fotografía en el cerro, no habló de una fotografía al lado de una llama, sino habló de los sentimientos que se llevaba él en sus petates cuando se iba de Casabindo. Y me parece que lo que decía Avogadro es absolutamente correcto, porque esto lo vemos permanentemente en infinidad de personas que vienen a Jujuy a sentir su cultura, ¿no? A llevarse en sus valijas un poquito de esa cultura que trasciende mucho más allá de lo que son los clásicos paquetes turísticos y demás que vienen las personas a sacarse una foto. Esto nos interpela a todos porque nos obliga a este patrimonio cultural absolutamente intangible, preservarlo, cuidarlo y garantizar que esté para las próximas generaciones. Tan es así que este patrimonio cultural es absolutamente apetecible para gente del mundo, que en el Festival de Cine de las Alturas, en su día de estreno, se presentó un documental, La Pantalla Andina. Este documental fue realizado en España en el año pasado, el 2021. Obviamente fue un documental rodado acá en la provincia de Jujuy. Bueno, hoy tenemos el placer y vamos a recibir a la directora y que además es guionista y parece que hacía de todo en este documental. Me refiero a la artista catalana Carmina Balaguer. 30 segundos y estamos con ella. Seguimos en esta sobremesa. Carmina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Una catalana viniendo a rodar a la Puna jujeña esta ventana andina. Suena medio raro al principio, ¿no? O no, a veces las cosas más raras son las más genuinas y las más interesantes, ¿no? ¿Qué te llamó de la Puna jujeña? Yo en realidad me instalé a Jujuy en el 2018, vivía en Buenos Aires. Me instalé para realizar una investigación sobre mujeres de la Quebrada y de la Puna. Normalmente me dedico a escribir, entonces es un proyecto que ahora mismo estoy aún volcando en un libro. Pero el día que llegué me encontré con esta historia que ha terminado desarrollándose en la pantalla andina. Conocí al equipo de Cinemóvil Jujuy, viajé con ellos 6 meses por toda la provincia entendiendo cómo llevan cine a lugares aislados. Bueno, a partir de aquí pues se fue desarrollando este proyecto, que no fue algo que elegido en el sentido de que yo vine a Jujuy para esto, sino que un poco la historia me encontró y decidí llevarla adelante. La Puna jujeña tiene una particularidad. Cada día es distinta, debajo de cada piedra hay una historia y detrás de cada persona hay magia, ¿no? Porque hay costumbres ancestrales y demás. ¿Esto es lo que vos lograste percibir? Sí, creo que también hay algo con el silencio, con los tiempos, que tienen capas, hay tantos silencios en la Puna, no existe uno solo, ¿no? Hay como diferentes texturas de algo que damos muy por sentado en otros territorios. ¿Y estas son las texturas que a vos te llamaron y decir, bueno, vamos a prender la cámara? A mí me llamaron las personas. Yo soy una enamorada de la gente, me gusta la gente, me gusta conversar con ella, entenderla, escucharla. Creo que cada uno tenemos algo para contar y es valioso, y hay muchas historias de vida que nos pueden inspirar, y las tradiciones y los valores asociados a
a las culturas, ¿no? Esto es lo que más me interesa y un poco la pantalla andina, o sea, encender la cámara vino a colación de todo esto. ¿Qué querés mostrar en este documental, La pantalla andina? Bueno, la pantalla andina retrata un viaje del Cinemóvil Jujuy por primera vez a pie a los valles de altura, a pie porque ellos siempre van en furgoneta, acompañados por la directora de la escuela más aislada de los valles. Son 20 horas de caminata a más de 4.000 metros de altura. Pero esto, que de per se ya crea una historia interesante y contiene un elemento universal como es el cine, para mí era la plataforma para poder contar otras historias que me preocupan mucho, como es el rol de la mujer, en este caso la maestra mujer en espacios rurales, y también los valores de la tradición y la cultura andina, que es una cultura que respeto y que me gusta comunicar, y me ha interesado comunicarla, sobre todo en lugares donde menos se la conoce, ¿no? Y cuando vos ibas con este Cinemóvil, ¿no? Llegabas a una escuela, abrían la pantalla, disponían las sillas, se sentaban los chicos. ¿Qué veías en las caras de los chicos? Que quizás muchos de ellos es la primera vez que veían cine. Sí, como pantalla grande, sí, al menos lo que retrata el documental, sí, porque, como digo, yo estuve 6 meses acompañando al equipo de Cinemóvil Jujuy para entender cómo trabajan, pero el documental está centrado solamente en una escuela, en el trayecto hacia una escuela y esa escuela en particular, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de ver diferentes reacciones, diferentes impactos en diferentes zonas. Y claro, el público también infantil difiere mucho de las zonas. Si son zonas más urbanas ya están mucho más estimulados, por lo tanto es una actividad súper alegre, pero bueno, es una actividad más dentro de la currícula escolar. Ya te vas a lugares más aislados como La Puna y ahí sí que es de fuerte impacto. Normalmente la reacción es muy noble por parte de los chicos, de mucho respeto, de mucha cautela, y poco a poco se van como abriendo, ¿no? Y hay todo un proceso. En una proyección cinematográfica ellos viven un propio viaje interno de apertura, de comunión entre ellos, de unión, ¿no? Es un momento como de magia. Entonces vamos ahora, apelo a tu rol de cineasta, si se quiere, ¿no? ¿Qué significa el cine en la cultura? Bueno, para mí el cine es un viaje interno, externo en el sentido de que uno acude a un lugar para ver algo, y esto ya es un viaje de por sí, y también se reúne con personas para ver algo, cuando entendemos el cine como espacio de sala cinematográfica y no visto en casa, ¿no? Entonces es un viaje... Vea cine en el cine, como decía. Exacto. Pero es un viaje interno en cuanto a la oportunidad de emocionarse, de inspirarse, de conocer, de reflexionar, de criticar, ¿no? Es una oportunidad y bueno, podríamos decir sí, el cine es un derecho en cuanto es cultura. La cultura es un alimento, entonces también, ¿no? Es un alimento para el alma. Yo coincido contigo, ¿no? La cultura absolutamente es un alimento y es absolutamente necesario, absolutamente necesario. Pero me parece que a este cine que enriquece, que nos interpela, que nos obliga a pensar o a sentir, lo ha avasallado el pochoclo. La bolsa de pochoclo, el entretenimiento lo ha desplazado ese cine. Seguramente sí, los caminos para que lo que no es este pochoclo que comentas llegue a más público son más difíciles, pero yo creo que hay espacios, hay también muchísimas personas sensibilizadas, sensibles, con interés de no solamente entretenerse, sino sentir, pensar, compartir. Yo realmente confío y bueno, lo que ha pasado esta semana en Jujuy es una gran muestra de que hay público preparado y hay público con muchísimas ganas de compartir cultura, ¿no? Ahora, a las personas que hacen cine de manera autogestiva, si se quiere, como es tu caso, ¿qué le aporta, en qué ayuda este Festival Internacional de Cine de Altura? Bueno, creo que es un festival que
reúne una serie de condiciones, reúne una serie de misiones, ¿no? También es el único festival que reúne producciones de todos los países que contiene Cordillera Andina. Creo que lo que hace también este festival es potenciar una identidad cinematográfica, ¿no? Por lo tanto, unos valores. A ver, como hay una identidad, por ejemplo, en los artistas plásticos, ¿también hay una identidad cinematográfica? Que la podemos, a ver, el cine de esta región tiene estas características innatas, no es que alguien las busque, sino que simplemente están. Yo creo que sí, como que en todo, ¿no? Luego está la decisión de cuánto entras allí, cuánto no entras allí, cuántos recursos utilizas, cuántos no. Pero a mí me parece que las identidades, en este caso cinematográfica, es algo que atraviesan todos los territorios, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Y cuál es la identidad de este cine de los Andes, de este cine de la cordillera? Yo creo que como es una pregunta muy profunda y muy comprometida, no sé si soy la persona adecuada para responderla en cuanto soy catalana de origen. Claro, pero vos te sentás delante de la pantalla y podés apreciar algo que neófitos como yo quizás no apreciamos, ¿no? Claro, por un lado está lo que sería el cine andino en cuanto a cine nativo, de historias nativas, que muestra historias de la vida de los pueblos andinos, pueblos como nación, como cultura. Y luego está el cine andino de producción andina, porque es un país que contiene cordillera, que es parte de la cordillera andina, que es un poco la misión del festival, ¿no? Yo separo un poquito estas dos partes. En cuanto a cine andino, por ser cine de nativo de los pueblos, bueno, ahí yo creo que hay una fuerte cinematografía de los sentidos en cuanto a la fotografía de este cine es vasta, es vacua, es áspera, como todo el territorio es poética, hay mucha poesía en el cine andino, porque creo que el pensamiento andino tiene un enfoque más poético que el nuestro. Que el citadino, sí, claro. Exactamente. Entonces, eso se ve en el cine andino, en la cinematografía andina. Luego es un cine de tiempos lentos o de pocas palabras. En este cine andino, ¿se pueden apreciar la música que tienen los silencios en las cordilleras? Yo creo que sí, es algo que está muy... ¿Cómo lo transmitís en una pantalla eso? A través de es reproduciendo el silencio. Claro, un silencio como tal en una pantalla no funciona. O sea, el silencio por eso que te pregunto. Claro, el silencio tiene un sonido y creo que lo ideal también sería que lo respondiera una persona que se dedica a hacer diseño de sonido en las películas. Pero claro, hay toda una concepción para trabajar el sonido de una película y en estos lugares pues se reproduce. Ya de per se un silencio tiene vientos, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, ¿qué tipo de tratamiento le quieres dar a ese viento, ¿no? Por ejemplo. ¿Y esos vientos también están en el guión que vos escribiste para la pantalla andina? Eso no, eso es algo que me lo fui encontrando y lo fui trabajando con el sonidista con quien planteamos todo el tratamiento sonoro, y también fue trabajado a posteriori en la mezcla de sonido, que fue un proceso difícil porque estuvimos filmando en adversidad y claro, tuvimos vientos fuertes y sonido complicado, ¿no? En este sentido. No sé que alguna vez charlando con el maestro Fortunato Ramos, ¿no? Gran, extraordinario músico jujeño, aunque él dice que antes de músico es maestro y quiere que la gente lo recuerde como maestro. Yo le preguntaba dónde se inspiraba y él me decía en los silencios, porque en la puna y en la quebrada los silencios tienen música, tienen armonía, tienen compás. Cadencias, tienen...
¿Cómo le explicas a los catalanes esto? Lo explico poco. O sea, a título personal lo explico poco. El ritmo allí es otro. Quien tiene ganas de saber un poquito más sobre estas experiencias vividas aquí, sí que hay un diálogo, pero no es algo que abro normalmente mucho, porque aquí hay una vida y hay otra. En cuanto a cómo lo explico en la pantalla andina, por ahí, que no es solo para los catalanes, sino para el público en general, trabajamos mucho con música también, con un tratamiento de banda sonora que no estaba tan enfocado en la música andina como tal, sino en reproducir una música de altura, ¿no? Los conceptos que queríamos transmitir o que quería transmitir eran contextos de altura. Y se trabajó un proceso, un tratamiento evolutivo en el que se fueron introduciendo, el compositor, que es Julián Luis Morales de esta película, fue introduciendo diferentes instrumentos poquito a poco, que iban llevando hacia un lugar, hacia la música, hacia un lugar más folclórico y más andino ya hasta el final de la película, para que el propio oyente se fuera acostumbrando a esta sonoridad, ¿no? Pero partíamos de una base, sí, de instrumentos más terrenales, con una base más moderna, precisamente para hacer esta entrada y este camino. La pantalla andina es un camino, ¿no? Sigue un camino. Bueno, hay también un camino a través de la banda sonora trabajado y planteado, ¿no? Un documental, sin lugar a dudas, es una expresión cultural, ¿no? Hoy, en este mundo globalizado, ¿la cultura ayuda a cortar las distancias? Por supuesto que sí, y hemos sido testigos todos y todas de esto, de esta afirmación durante la pandemia y el confinamiento, sí. Sí, también creo que la cultura nos emociona. Antes me preguntabas qué es el cine o cómo vivo el cine. Bueno, la cultura, el cine es emoción, nos emociona, y cuando nos emocionamos entramos en acción, ¿no? Por lo tanto, podemos avanzar como sociedad. Cuando avanzas a cortas distancias, porque estás más cerca de algo, ¿no? Esta película, ¿por dónde está rodando este documental? Bueno, estrenamos a finales del año pasado, diciembre de 2021, en País Vasco. Tuvimos un premio nada más estrenar, ya vamos por 4 reconocimientos, por suerte ya. Hemos pasado por Alemania, por Italia, por Cataluña también, Estados Unidos, Bolivia. En el caso, por ejemplo, de Italia, Alemania y la misma Cataluña, ¿cómo haces con el idioma? Subtítulos. Subtitular. Claro, sí. Bueno, en Cataluña se entiende bien porque es argentino, castellano, o sea que se entiende. En los otros casos sí subtitulamos, la película está subtitulada. Bueno, y ahora seguimos recorrido todo lo que queda de año, varios festivales. Ahora mismo estamos en circuito de festivales, ¿no? Ya a partir del año que viene abrimos otras ventanas de distribución, como plataforma, televisión, etc. O sea, pantalla andina todavía no la podemos ver en plataformas. Aún no. Aún no. Aún no. Las películas tienen una vida y tienen un sentido de recorrido también. Normalmente, en el caso cinematográfico, se empieza por festivales. Si estás en festivales no puedes estar en plataforma, al menos en la misma región o en el mismo país, ¿no? Entonces, por eso se le dedica normalmente una etapa de un año y medio a poder hacer este circuito, este viaje, es viajar por festivales, y a partir de allí ya se abre a otros lugares. Pero sí vienen diferentes festivales, ahora en Ecuador, volvemos a Cataluña, Serbia, Bulgaria, o sea, vienen diferentes festivales en lo que queda de año. Lo cual implica un trabajo extraordinario con el tema de subtitular, ¿no? Sí, esto está hecho. Es un dedo muy complejo. Esto está hecho, sí fue un trabajo fino también, ¿no? Porque, claro, el subtitular es encontrar la manera fiel de transmitir lo que dice el personaje, pero también hay que cumplir unas normativas de encuadre, de cantidad de palabras, o sea, hay toda una lógica. Es más difícil que traducir un libro. Bueno, nunca he traducido un libro, pero... Porque, claro, traducir un libro no significa repetir palabra por palabra, significa
interpretar en el texto lo que Sí. dice el autor, digamos. Tienes Tal cual, sí. Sí, sí, y con esto pasa un poco igual y hay que trabajar con síntesis en muchos momentos. Para ello también he trabajado con un equipo especialista en esta parte, así que bueno, me aseguré de poder tener unos subtítulos lógicos y aceptables dentro de la industria. Carmina, ¿por qué las sociedades deben tener anclajes culturales muy sólidos? Porque creo que esto es lo que nos da sentido, nos define, ¿no? Si sabemos quiénes somos, de dónde venimos, nos sentimos más seguros, nos amamos más, podemos amar a los otros. Hay algo de identidad y de seguridad, de seguridad en cuanto a que encuentras un sentido en la vida. Entonces, si hay esta base, estamos sólidos para hacer cualquier cosa, ¿no? O intentarlo al Sí, menos. esto te lo pregunto porque muchas veces, bueno, yo lo escuché muchas veces, quizás vos también, una frase que me parece absolutamente desafortunada cuando hablan de choques de cultura, ¿no? Y yo no creo que las culturas choquen, yo creo que las culturas se hermanan. Sí, 100%, pero para que esto pase requiere un proceso, requiere un ejercicio por parte de las dos partes y es muy interesante la frase que dices porque yo recuerdo de vivir aquí que en muchos momentos he mencionado estoy teniendo un choque cultural, ¿no? Yo lo he mencionado muchas veces a amigos de allá, esto es un choque cultural para mí. ¿Por qué? Porque pues no estaba preparada a lo mejor para entender, aceptar que hay tantas maneras de hacer las cosas, ¿no? Entonces eso requirió un ejercicio, una apertura, un respeto. Hoy no lo entiendo, tal vez mañana sí, ¿no? Pero para que no haya... O es un dejarse llevar. A ver, Sí, me- también, me- seguramente. para no chocar, porque uno cuando va a algún lugar lo que menos quiere es chocar, es dejarse llevar por las culturas, por las costumbres, por los usos, dejarse llevar, literalmente, y ahí uno puede empezar a comprenderlas por lo menos, ¿no? Sí. Yo creo que el dejarse llevar da miedo, porque da miedo perder lo que uno es. Eh, pero es bonito, porque en realidad, ¿qué pasa? Cuando te dejas llevar cuando no controlas también la vida está más presente, ¿no? Entonces sí, te da más sorpresas la vida. ¿Qué te llevas de Jujuy? Claro. Me lleva una responsabilidad, creo, o sea, a realizar un proyecto como La Pantalla Andina. No es solamente, me generó mucho cariño el comentario del principio de, bueno, llevarse algo a la valija que lo hablábamos antes, ¿no? de entrar. Bueno, no siento que me estoy llevando algo en la valija para mí, sino una responsabilidad de haber sentido, de haberme abierto a esta cultura, que esta cultura se haya abierto a mí también, y de poderla trasladar o poder mostrar esta ventana que es la pantalla andina a otros lugares. ¿Sentís que la puna te abrió los brazos cuando llegaste? No, no, yo creo que la puna toma tiempo. La Puna es un lugar imponente, es un lugar que te enamora, te impacta, porque paisajísticamente es espectacular. Yo en la puna, pero... en la puna me siento demasiado chiquitito. Hay algo, toma su tiempo, sobre todo toma mucho tiempo a que las personas de la Puna pues confíen en que estás haciendo algo que realmente vas a terminar. Ellos quieren que vuelvas siempre. Cuando ven que vuelves, entonces, ok, allí hay un compromiso, ¿no? Ahí hay algo que va en serio, que toma un tiempo. Entonces, ¿Vas a volver? Mira, el primer fin de semana que estuve aquí, ya hace 15 días que estoy en Jujuy, el primer fin de semana fui a La Puna y escuché una frase muy linda de una persona que quiero mucho allí, que me decía, la Puna es volver. Me dijo. Y pensé, tiene razón, porque hay algo que cuando la Puna te abre los brazos, porque ahora sí me los ha abierto, yo sí siento que Jujuy me ha abierto los brazos después de tiempo de trabajarlo, es un lugar donde siempre quieres volver porque hay afectos, los afectos que se tienen son sólidos,
son sinceros y hay tantas historias para contar y que nos inspiran, entonces sí, es un lugar que se vuelve. Y a un lugar donde has vivido, siempre vuelves, de alguna manera, ¿no? Carmina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Gracias a ustedes. A ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta sobremesa. Dios mediante nos volvemos a encontrar y ahora quédese que ya viene Palpala hoy. Chao.